Así como están de pie, vamos a ir rápidamente a este tema. Gaza, los pasos oscuros para finiquitar el gran pacto. Dos grandes hombres con facultades de rey, los dos son reyes o líderes increíblemente del norte, porque a los dos se les dice el norte. Al de Estados Unidos, Norteamérica. Al de Rusia, el sur de Rusia. Los dos, número uno del mundo, tienen el mismo título de ser del norte. Y dice la palabra, después regresamos a esta imagen, Daniel 11, 36 al 39. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rey hará su voluntad. Es decir, no va a hacer lo que le digan. No va a hacer lo que dice las leyes de su país o de su constitución, sino que va a hacer lo que él quiere que se haga. Se engrandecerá, se ensoberbecerá, es decir, se exaltará por encima de todo y se engrandecerá sobre todo Dios. Otra traducción es sobre todo oponente. Es decir, él no considerará a nadie como su oponente. Lo desbaratará. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Otra traducción dice, hablará profundas incoherencias. Es decir, que hablará montones de cosas que no son ciertas. Y prosperará hasta que sea consumado la ira. Es decir, nadie lo va a detener a ese personaje, porque el tiempo determinado es el momento de él. Dice, porque lo determinado se cumplirá, del Dios de sus padres no hará caso. Es el Dios del país cuyo fundador fue posiblemente judeo cristiano, ni del amor de las mujeres. Otra traducción es, y después de usarla, la despreciará. No dice que será homosexual, como algunos interpretan, sino dice que será un rey activo, un líder con facultades como que si fuera rey, altivo, soberbio, y que tendrá profundos escándalos con las mujeres. Dice, ni respetará a Dios alguno. Otra vez la misma expresión en el hebreo es a oponente alguno. Él se sentirá por encima de todititos sus oponentes, porque sobre todo se engrandecerá. Pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al poder militar, al poder de sus armas, al poder de su potencia. Un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Es decir, su énfasis será las riquezas. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable. Colmará de honores a todo lo que le reconozcan. O sea, los que están de su lado los premiará. El que no está de su lado los destruirá.
los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierra como recompensa. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa, esta palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Su palabra, Señor, no regresa a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Desde el 7 de octubre del 2023, el pueblo de Israel recibió un ataque terrorista temible, cruel y despiadado. Ese atentado de esa mañana, de ese 7 de octubre, fue tan despiadado. En un concierto que tuvieron a las 5 de la mañana, la mayoría jóvenes israelíes, entraron estos terroristas y masacraron a más de 260 jóvenes mientras llevaban cámaras en sus frentes en vivo y enfocaban cómo ejecutaban a aquellos jóvenes, jovencitas, de la forma más fría y más cruel. Simultáneamente entraron en los famosos kibbutz. Son pequeñas comunidades donde viven todos los israelíes juntos, su familia, sus hijos. Golpearon las puertas de las casas a esa hora, 5 de la mañana. La inmensa mayoría de toda la nación judía se había acostado tardísimo porque era la noche de la Simchat Torah. Eso quiere decir la noche de la danza de la Torah, de la Biblia, donde toda la nación judía se lanza a las calles a danzar para celebrar el año en que se termina de leer la Biblia y se comienza de nuevo la lectura de la Biblia. La inmensa mayoría se acostaron, generalmente todo el pueblo en general, entre las 1, 2 de la mañana. Aquella gente de los kibbutz nunca imaginaron que a las 5 de la mañana golpeaban sus puertas y que quienes golpeaban su puerta eran ángeles de la muerte. Eran bestias terroristas. Entraron a las casas de estas familias judías, los reunieron en las salas de sus casas y comenzaban a matar desde los más niños delante de sus padres y lo transmitían en vivo, en cámara, mientras se carcajeaban. Algunas de esas atrocidades que vimos y que los gobernantes de América Latina en su mayoría no quisieron condenar. Por ejemplo, cuando agarraron un niño de 5 meses delante de su mamá y su papá, mientras pegaban gritos en la sala, y lo metieron al microondas al niño. Y mientras se carcajeaban, miraban cómo el niño era asesinado en el microondas. Mientras el pueblo árabe, islámico, incluyendo los palestinos, danzaban en las calles por aquella crueldad, porque lo estaban viendo en vivo, en la forma que habían asesinado. Secuestraron a más de 260 personas. De esos 260 rehenes, solamente regresaron vivos
59. Los demás los mataron a ellos. Entre ellos niños de 7 meses, ancianos de 85 años. ¿Quién secuestra a un anciano de 85 años? ¿Quién secuestra a un niño de solo 7 meses? Y que murió allí el niño en el secuestro. Eso fue el 7 de octubre. Solo un día después, simultáneamente atacaron a Israel, simultáneamente, desde el Líbano, con miles de proyectiles o misiles. Simultáneamente desde el Líbano, Siria, Irak, Yemen y por supuesto de todo el territorio de Gaza. Israel tenía 2 opciones: no hacer nada y dejar que estos ataques simultáneos desaparecieran y mataran a todo su pueblo judío, o defenderse, pero eso significaba que el mundo se iba a venir encima del pueblo de Israel por defenderse, porque el mundo no quiere que Israel se defienda. Al final Israel tomó la decisión que no le importaba lo que iba a decir el mundo, le importaba a su gente, su pueblo, y tomó la decisión de defenderse. Pero aquel ataque no duró, aquellos ataques de los 7 puntos simultáneos que lo atacaron, que nunca dijeron los presidentes de América Latina, como el de México, en aquel momento López Obrador, Gustavo Petro de Colombia, Maduro de Venezuela, el último presidente comunista de Bolivia que ya está saliendo, el presidente de Chile, que también es izquierdista, la presidenta de los hondureños. Ninguno de ellos condenó a los terroristas de Hamás, pero sí estaban listos para condenar a Israel por defenderse. La guerra se extendió todo el año 2024. Fue dura porque era simultáneamente ataque simultáneo de 7 puntos simultáneos al mismo tiempo. Desde el territorio de Gaza utilizaron las escuelas, los hospitales y los centros de concentración, como decía uno de las personalidades que entrevisté en mi programa El Mundo Actual hace unos meses, de las fuerzas especiales israelíes. Y él dijo: Antonio, ¿cómo pelear contra un terrorista que se esconde entre los civiles? Dispara sus misiles, lo buscamos, está entre todos los niños y los civiles. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o tenemos que responder? Y así Israel le toca vivir esta guerra durísima. Durísima porque estaba en una decisión: o no defenderse y que su pueblo desapareciera, o defenderse y eso significaba que el mundo se iba a venir encima de Israel. ¿Qué cree usted que debía de hacer Israel? Dígame. ¿Qué creen ustedes que debía de hacer? Si ustedes hubieran estado en los zapatos de los judíos, ¿qué le hubieran recomendado a ustedes al primer ministro? Dígame. ¿Que se cruzara de brazos? ¿Que no hiciera nada? ¿Que desapareciera todo el pueblo de Israel? Y al desaparecer al pueblo de Israel, entonces ¿cómo quedaría el Dios de la Biblia? Porque los filósofos dirían: ¿cómo puedes creer en un Dios que no pudo guardar a su propio pueblo? Eso es lo que el mundo no vio por el otro lado. Este 2025 Israel, tanto el año pasado, pero más este 2025,
A Israel le ha tocado bailar con la más fea, porque todo el mundo se le vino encima. En Europa fue liderado por el propio España, quien el propio presidente de España abiertamente se declaró seguidor de Palestina y comenzó a gritar la misma consigna palestina que todititita nuestra gente, viendo muchos de ustedes aquí, nunca han imaginado qué significa esa consigna. La consigna es: queremos una Palestina desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Y todos los estudiantes de todititita las universidades, incluyendo la Universidad de San Carlos, aquí en Guatemala, gritaban la consigna: Palestina desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Pero nunca pusieron en sus 5 sentidos qué significa esa consigna. La consigna significa una Palestina sin judío en la tierra de Israel. Esa es la proclama. Una Palestina sin judío. Es decir, Israel desaparece del mapa. Ahora la pregunta es, me gustó a grandes personalidades españolas, entre ellos el alcalde de Madrid, España. Cuando hace unos meses sacaban, en el mes de mayo, gigantescas imágenes en toda la televisión del mundo, y eso incluyó Guatemala, mostraban imágenes de los niños de Gaza muriendo de hambre. Y toditito en las redes sociales estaban de 100% convencidos que eso era cierto. Pero como decía Charles Kirk al joven que mataron en las universidades, ¿cómo es que todos esos niños se están muriendo de hambre? Y las mamás que los están presentando allí están bien gorditas. Y los niños muriéndose de hambre. O sea que ellas sí comían, pero sus niños no. Entonces aquí había desinformación. Porque esa fue la imagen en que se presentaron. Una de ellas que le dio la vuelta al mundo, y yo se la presenté a toda nuestra y le dije: miren, el niño sí está completamente demacrado, pero la mamá que lo está presentando está bien gordita. Entonces aquí hay gato encerrado. ¿De dónde es esa imagen? El alcalde dijo a todititos los españoles que están pegando gritos y llorando por los niños de Palestina: yo quiero decirles que son completamente hipócritas, porque ustedes están llorando por los niños de Palestina, pero no botan una sola lágrima por los millones de niños que son abortados cada año, algunos hasta con 16 meses de gestación, como en México, como en Colombia, que se permite abortar hasta con 24 semanas de gestación. Las mujeres que están aquí, las adultas, ¿saben ustedes lo que significa ya un niño de 16 semanas o de 24 semanas en el vientre? Hay una vida ahí ya. Hay un corazón que ahí late. ¿Quién llora por todos esos millones de niños que son asesinados? A nadie le importa. O como dijo el alcalde de Madrid, ¿quién llora por todos los niños que están muriendo de hambre en Sudán, en Nigeria, en todos los países de África? Son miles de niños que están muriendo de hambre. Pero ¿quién llora por esos niños? A nadie le importa. ¿Quién llora por los
centenas de miles de niños en Cuba, que anhelan un vasito de leche en la mañana, aquí nomás cerquita, Cuba, al frente de las costas de ustedes. Sí, es cierto, están bajo un régimen diabólico en Cuba. Pero lo mismo, ¿por qué nadie protesta contra eso? ¿O es que esta situación de odio es asolapado contra el pueblo de Israel? Y sería bueno que se pregunten, los que están peleando contra Israel, ¿a qué Dios adoran? ¿Ya se dieron cuenta ustedes a qué Dios adoran los palestinos? ¿Ustedes creen que adoran al mismo Dios de la Biblia? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ¿cómo es posible que aún los propios cristianos de Guatemala, pastores en cantidades de aquí de Guatemala, se unieron en contra del pueblo de Israel? Y en múltiples de todititas las iglesias evangélicas, yo no estoy diciendo que las pongan, no, estoy diciendo las que ya la tenían. En múltiples del pueblo de iglesias que tenían la bandera antes de ese ataque de Israel, desde el año pasado, las quitaron de las iglesias. ¿Por qué quitaron la bandera de Israel? ¿Qué mensaje están enviando? Un profeta llamado, bueno, no era un profeta, era un mago o lo que le quiera llamar. Su nombre era Balaam, quien fue contratado por Amán, la misma zona donde está la guerra, para que maldijera al pueblo de Israel. Y dijo Balaam, ¿por qué he de maldecir yo al pueblo que Dios no ha maldecido? ¿Por qué he de juzgar yo al pueblo que Dios no está juzgando? Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. El pueblo de Israel. Llegó un momento tan difícil ahora para el mes de septiembre, donde en su totalidad todas las naciones le dieron la espalda a Israel, incluyendo los mejores aliados de Israel en Europa: Francia, Gran Bretaña, Alemania. En América Latina, desde Canadá, de toditititito América Latina, solo 2 países respaldaron a Israel: Estados Unidos y Argentina. Hasta el año pasado, 14 de mayo del año pasado, que Israel cumplió 76 años, por 76 años consecutivos, el pueblo de Israel, el pueblo de Guatemala fue el amigo incondicional del pueblo judío. Después de Estados Unidos, Guatemala era considerado el pueblo que siempre le dio la mano al pueblo de Israel. Pero el nuevo presidente de los guatemaltecos, esas incoherencias que nadie la puede entender, que ni siquiera cuando tuvieron un presidente izquierdista, ustedes aquí, ni siquiera ese presidente le dio la espalda a Israel, a pesar de ser izquierdista. Pero vino un nuevo presidente y le dio la espalda a Israel en 76 años. Guatemala ya no es amigo de Israel. Y eso se pudo ver el 28 de septiembre, cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y lo hicieron a propósito. Estaban todas las delegaciones diplomáticas de todos nuestros países. Y ya estaban hablados.
En el momento que Benjamín Netanyahu se parara para hablar a la asamblea, toditita las delegaciones, incluyendo la de ustedes, se puso de pie y salieron y dejaron completamente solo al primer ministro de Israel. Solo a la delegación de América Latina, estoy hablando de América Latina, solo a la delegación de Argentina y de Estados Unidos se quedaron, nada más. Todos los demás se fueron. ¿Qué dice el profeta Joel? Y sucederá en aquel día que todas las naciones se reunirán. ¿A dónde se reunieron? Naciones Unidas. Y en ese día, dijo, yo entraré en juicio con las naciones, porque las naciones me tienen indignada, porque están repartiendo mi pueblo, dice el profeta Joel, a un pueblo que no es mi pueblo. ¿A cuál Dios adoran los palestinos? ¿Al Dios de la Biblia? ¿Qué dice Joel? ¿A quiénes quieren repartir todas las naciones la tierra de Israel? ¿A quién se la quieren repartir? A un pueblo que no es. Eso es lo que no lo digo yo, lo dice Joel. Porque están repartiendo mi pueblo, mi tierra, dice, a un pueblo que no es mi pueblo. Y en aquel entonces yo entraré en juicio con las naciones. Creemos que a partir de todo este mayo para acá, todas las naciones van a entrar en juicio. Eso significa entonces que ya vamos hacia la fase final de la venida de Cristo Jesús. Y si ese es así, una de las señales más contundentes va a ser el famoso pacto del Medio Oriente. Ese pacto que todititititita las naciones están viendo y están buscando. Y aparece un nombre en el prepacto, no el pacto total. Y el nombre que aparece es esto que está viendo usted aquí en la imagen, Gaza. Es impresionante cómo uno de los profeta Zacarías, menciona a Gaza para los momentos finales y dice que entrará dentro de todo ese gran conflicto, en esa profecía en que Dios dice entrará en juicio. A partir de esta crisis de Gaza, sí, ha habido una crisis. Sí, ha sido dolorosa. ¿Por qué ha sido dolorosa? Sí, ha habido una mortandad sin precedentes, sí. Pero no fue Israel quien la provocó. Fueron los propios terroristas de Hamás, quienes todavía abiertamente, después del 9 que se firmó que vamos a llegar ahí, abiertamente todititititita las noticieros del mundo, digo cadenas de noticiosos porque hay que tener cuidado con los murales, porque muchos que dicen ahí de noticieros son sensacionalistas, o sea que dan medias verdades. Todas las cadenas guardaron silencio. Después de firmar el pacto, como los terroristas de Hamás abiertamente comenzaron a matar a su propia gente que no simpatizaba con ellos. Pero eso no lo acusaron de genocidio. Con todo y eso, Israel está dispuesto, con tal de tener relaciones con el mundo, está dispuesto a buscar la paz. Solo que lamentablemente también Israel está buscando la paz, no donde debería de buscarla, porque también es parte de la profecía. Pero para que podamos entender esto, miremos a continuación este video. Por favor, Nico, prepárate el sonido. Y también que nuestra gente en las redes sociales lo pueda ver. Miremos a continuación este video. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת
על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Y un día después la guerra. Un día después se vienen todas las naciones en guerra contra Israel. Y empiezan a regresar judíos de todo el mundo. Solo 10 años después, Segunda Guerra de todas las naciones. Y la Guerra de los 6 días. Y por tercera vez Israel va a salir victorioso. A pesar de que todas las naciones le dieron la espalda. Y después de 2000 años, soldados hijos de Abraham vuelven a llegar al muro de los lamentos. La guerra de Yom Kippur es la guerra que, al igual que esta que acaba de pasar, dejó mucho dolor en el pueblo de Israel. Porque fue la guerra que todos abandonaron a Israel. Desde entonces Israel busca la paz. Reaching for the stars. No more bloodshed. No más. No more war. No más. Peace La paz forever. por siempre. No más la guerra. Israel es el único país que cuando hay catástrofes como el terremoto de Guatemala, fueron los primeros en estar aquí ayudando. En todo el mundo donde hay catástrofe, ellos están para ayudar. Sing a song of peace. Como acaban de venir a Colombia a pesar de Maduro, el odio que les puso. Home to live. Ayudar. Love and raise their kids. Fight ignorance and hunger. Fight for justice. Han regresado de 189 naciones, Let's take care of our lives. 8 millones de judíos en 77 años. Hay judíos hispanos, judíos negritos, judíos chinitos, judíos anglos. בברלין חמה נופלת, דרום אפריקה מנדלה נואם, הגיע הזמן גם בשבילנו, לשיר שיר לשלום, Shir la Shalom, la canción de la paz. No más la guerra, Reaching for the la paz. no more bloodshed. No más la guerra. Peace for everyone. Paz por siempre. Ese es el eslogan del pueblo judío. No quieren. Ellos no quieren la guerra. Ellos quieren la paz. Pero lamentablemente, esa paz todavía no llega. Múltiples de líderes, especialmente norteamericanos, han hecho todo lo imposible por convertirse en los hombres que logran ese tratado de paz, que se conoce como la profecía de Daniel. A pesar de los presidentes como Ronald Reagan, Bill Clinton,
George Bush, que son los que más cerca estuvieron de llegar al pacto, no pudieron avanzar. Hasta que en el 2017 el anciano de rostro fiero fue elegido presidente. Aquel anciano de rostro fiero se identificó públicamente como ningún otro como amigo de Israel. Al término de sus 4 años había logrado lo que todo el resto de los presidentes norteamericanos no habían logrado. Consiguió pasos casi finales ya hacia el pacto de la profecía de Daniel. Pero su gobierno se terminó y ya no pudo terminar el pacto, conocido como los acuerdos de Abraham. El anciano de rostro fiero no ganó sucesivamente su gobierno. Hasta que vinieron 4 años con otro gobierno en Estados Unidos. Este otro gobierno, aunque siempre fue amigo de Israel, fue un gobierno un poco más frágil. Y la situación se puso más delicada y peligrosísima para el pueblo de Israel. Hasta que llegue ese 7 de octubre y todo el 2024, donde la situación se vuelve insostenible. Todos los ojos del mundo, del pueblo de Israel y del pueblo estadounidense, estaba una vez más sobre el anciano de rostro fiero. ¿Sería este el hombre de la profecía? ¿Es el hombre que menciona Daniel? En el 2017 yo recibí un documento de un connotado rabino científico, premio internacional, especialista también con los códigos, impresionante profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tuve el privilegioso conocerlo en 1986 en la Universidad Hebrea. Me mandó una carta para mi libro. Y este rabino, impresionantemente como que si fuera evangélico, me dice algo que ni un solo teólogo evangélico cristiano en toditita nuestra enciclopedia lo había dicho así. El rabino me decía: ustedes los evangélicos siempre están hablando de 2 bestias. Siempre están hablando del anticristo y del falso profeta, pero nunca hablan de la tercera. Y siempre están hablando como que la tercera es algo espiritual. Y me dijo: están equivocados. Satán no es Dios. Así que no puede actuar como el anciano de día. Así que Satán va a necesitar a un líder que llene las características de él. Ese líder, me dijo, hará el trabajo del antipadre. Su misión será preparar en su totalidad todo el terreno, no solo para el gobierno de la gran tribulación, sino también para dejar el terreno listo a su hijo, el antihijo, o lo que nosotros conocemos como el anticristo. Me dice, lo dejé aquí en este libro, me dice el rabino: ese anciano de rostro fiero que menciona Daniel, lamentable, triste y catastróficamente, dice, en lo que he investigado de todos los compendios manuales que tienen las editoriales evangélicas, siempre identifican a ese anciano rostro fiero como el anticristo, me dijo él. Están equivocados. El anticristo no va a ser un anciano. El anticristo, me dijo, va a ser alguien energético, joven. Y otra cosa me dijo: el anciano de rostro fiero no será un judío. Daniel no lo muestra como un judío, lo muestra como un gentil.
Pero el anticristo me dijo, sí será un judío que tendrá el trono y la autoridad de parte del antipadre, o sea, el dragón. Lo plasmé en mi libro. Creo que fue por ahí de julio o septiembre de 2017. El libro lo saco el 2018. Pero vamos a saltar rápidamente a la crisis de este 2025. El mundo ya está asustado. Hay múltiples de guerras este 2025. El peligro de una guerra nuclear entre India y Pakistán. Y el anciano de rostro fiero, que es a partir del 20 de enero se puso al frente de la nación más poderosa del mundo, en su acción extraordinaria, porque lo es. Un hombre de decisiones contundentes, impresionantes. No se había visto en Estados Unidos a alguien así. Contundente. Que cuando se encapricha a hacer algo, lo hace. Ese hombre que no viene de la política, sino que viene del estilo comercial. Es decir, es un negociante. Y nadie mejor que ante esta crisis un negociante. Él dice, me das y yo te doy. Si no me das, no te doy. Ese es el negociante. Impresionantemente el anciano de rostro fiero interviene en esa peligrosísima guerra que se podía desatar, porque ambas naciones tienen armas nucleares. India y Pakistán. Y la intervención rápida del anciano de rostro fiero hace que se detenga de una forma impresionante esa guerra entre Pakistán e India. Y allí es el primer éxito que él tiene en este 2025. De momento revienta otro conflicto de guerra peligrosísimo entre Tailandia y su vecino. Se comenzaron a dar la primera semana fuertes enfrentamientos, pero una vez más el anciano de rostro fiero, en su forma contundente y energética, detiene esa guerra entre Tailandia y su vecino y se para esa guerra. El mundo empieza a ver como con profundos éxitos detiene otros avances de guerra contundentes en África. Pero el éxito más grande de él lo obtiene en el ataque contra Irán. Se sabe, ya a estas alturas, todo el tiempo se supo inmediatamente, que los servicios de inteligencia israelí habían detectado en el mes de mayo que Irán estaba en cuestión de semanas de producir una bomba atómica y ya había tomado la decisión de usarla contra el pueblo de Israel, usando a los terroristas de Hamas. Su misión era desaparecer posiblemente en su totalidad Tel Aviv. Cuando los servicios de inteligencia israelí se dieron cuenta que esto no era broma, que esto era sumamente serio, le comunican al presidente Donald Trump la peligrosidad de ese que estaba teniendo Irán. Sin titubeo, el anciano de rostro fiero no solamente le da luz verde a Israel, sino que también da luz verde a los super gigante y único país que lo tiene, Estados Unidos. El super avión que transporta poderosísimas bombas que ni siquiera Rusia tiene, ni China tienen ese tipo de avión. E interviene lo que ustedes vieron y neutralizó automáticamente a Irán.
Y una vez más el anciano de rostro fiero tiene un éxito descomunal. Pero en ese momento hay dos guerras que pueden ser, que se venían convirtiendo en la piedra del zapato de él. La guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania. Una guerra que lamentablemente va para 4 años ya ahora, en febrero del próximo año, y que ya lleva más de 460,000 vidas muertas en Ucrania. Pero que una vez más los gobernantes de América Latina no acusan a Rusia de genocida. Son 460,000, más de 460,000 almas muertas. Pero las noticias no acusan a Rusia. Esa guerra donde el mayor perdedor, que también está en la profecía de Daniel, en algunos pasajes que vamos a leer ahí. Esa guerra de ese rey del norte, cuando hablamos rey del norte, no está hablando de Estados Unidos, sino Rusia. Esa guerra del rey del norte, dice Daniel, que dejará grandísimas bajas. Al propio presidente Donald Trump lo escuchamos dar en su reporte en las Naciones Unidas, que la guerra en Ucrania ya ha dejado solamente en Rusia más de 1 millón de soldados muertos. Eso significa que hay 1 millón de madres, esposas, hijos en Rusia que lloran a un padre, que lloran, madres que lloran a un hijo, mujeres que lloran a un esposo, porque son seres humanos también. Lamentablemente esa guerra no ha podido detenerse. Y el otro piedra en el zapato del presidente es la guerra en Palestina. Pero veamos esta profecía. Sin aviso atacará a los más poderosos hombres en cada estado y hará cosas que sus padres y los de sus padres nunca hicieron. Está hablando de esa cualidad de ese anciano de rostro fiero. Pero él lo recompensará con saqueos, con botín y riquezas, mientras diseña tramas. Esa palabra quiero que se la guarden. Contra Misraim. Otra traducción dice tramas en Misraim. La palabra Misraim es una palabra en hebreo y en español es Egipto. Dice que da a entender que va a haber algo grande en Egipto, pero que en toda esa cosa que el mundo va a celebrar hay tramas. Veamos a ver qué significa la palabra tramas. En el diccionario la palabra trama significa confabulación o plan oculto para perjudicar a alguien. Intriga, confabulación, complot, conspiración, conjetura, maquinación, enredo, trampa. Eso es lo que significa toda esa palabra. En lo que voy a hablar a continuación, que ya van a entrar, no se puede confiar en los líderes árabes y en especial en el líder de Turquía, quien abiertamente ha mostrado su simpatía por los terroristas de Hamas. No cabe dudas de que estas negociaciones de paz hay tramas y por eso Israel lo sigue viendo con cierta desconfianza. Pero mire lo que decía información en Israel. Israel tendrá influencia en este tratado, en esta paz que ustedes han oído hablar ahorita. Pero no será el plan de Bibi, es decir, el primer ministro, ni el plan de Dermer, es decir, el brazo derecho de Bibi Netanyahu. Afirmó un funcionario estadounidense a la cadena israelí, subrayando que Kushner, oiga bien ese nombre, Kushner emerge como figura central
en la definición de la categoría norteamericana. Kushner, quien ya había sido asesor senior de Trump en el primer mandato 2017-2021 y fue clave en la firma de los acuerdos de Abraham con varios países árabes. No ocupa actualmente un cargo oficial en la Casa Blanca, pero en la primera semana de octubre, ese joven que estuvo en el anonimato de momento vuelve a reaparecer con el empujón de su suegro o su padre espiritual. Este joven, Jared Kushner, es la boca y el oído del anciano de rostro fiero. Dicen los expertos que es un joven experto en las negociaciones. Es un experto negociador como su suegro. Lo presentan como un joven brillante. Ciudadano norteamericano, pero también judío. Hijo de padres sobrevivientes del holocausto nazi. Ese joven no solamente se ganó la admiración de todititito del pueblo judío en el 2020, sino que en este momento ha tomado una relevancia impresionante ante el pueblo de Israel. Kushner y Steve, enviado especial de Trump para Oriente Medio, se presentaron en la plaza de los rehenes de Tel Aviv. No podría estar más orgulloso de ver cómo el Estado de Israel y su pueblo han sabido sobrellevar esta experiencia traumática, inconcebible y horrible. Pero Kushner lleva años en la sombra, definiendo el futuro del Medio Oriente. El yerno fue el arquitecto del plan de paz apodado Peace to Peace Prosperity, el proyecto, un plan de paz, de prosperidad. Lo interesante, porque esto es un informe de periódicos israelíes. Lo interesante dice aquí que el joven siempre ha estado en la sombra, negociando todo el proceso de paz en el Medio Oriente. Pero tal como dice Daniel, quien figura en la profecía para el futuro de Daniel no es el anticristo, sino que Daniel dice que el que figura como la imagen principal para ese pacto de la profecía es el anciano de rostro fiero, quien finalmente terminará dando el poder a su trono y su autoridad a su hijo político. ¿Podríamos estar viendo esto? Esto fue el 7 de octubre, 2 días antes del gran acuerdo de paz. Y esto fue en la plaza de Tel Aviv, plaza de rehenes. Más de 200,000 judíos se hicieron presentes. En esa multitud impresionante de judíos en la plaza, como pueden ver ustedes allí, estaba el joven con su joven esposa, esa joven elegante, bonita, que es la hija predilecta del presidente Donald Trump. Una joven ineludiblemente súper inteligente. Algunos dicen que es el brazo derecho del joven Jared Kushner en todos los éxitos de negocio que tiene él, que es un joven brillante en el negocio. Tan brillante que no había habido en toda la historia un judío que fuera el principal comerciante con los árabes. Ese es el joven.
amado, pero amado por los países árabes. Y exactamente así tiene que ser la profecía. Uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica y muchos de nuestros predicadores evangélicos es que siempre los evangélicos han creído, pastor, que el anticristo viene para el mundo. Que el anticristo viene para engañar al mundo. El mundo ya no necesita ser engañado, ya está engañado. Solo hay dos pueblos que están esperando a un Mesías. Porque el mundo, por todo lo que usted quiera saber, el mundo ya sabe que hubo Mesías, que hay un Mesías que se llama Jesucristo. O sea, el mundo ya sabe, el mundo árabe, todo. Perdón, el mundo occidental. Solo hay dos pueblos que no creen que Jesús es el Mesías. ¿Cuáles son esos dos pueblos que no creen que Jesús es el Mesías? El que me diga de aquí, el pastor lo invita a comer. ¿Cuáles son esos dos pueblos? A ver, digan aquí. Árabes y judíos. Y ambos están esperando al Mesías. ¿y sabían ustedes que ambos son hijos de Abraham? ¿Sabían eso ustedes? Los árabes son hijos de Ismael, el primer hijo del padre Abraham. Y los judíos son hijos de el padre Jacob, donde vino Isaac. Así que ambos son hermanos. Y ambos esperan a un Mesías. Así que el anticristo no solamente viene a engañar a Israel, también viene a engañar a los árabes. Así que el anticristo no solamente va a ser exaltado y recibido por Israel, sino también tiene que ser recibido y exaltado por los árabes. Pero no olvide que el anticristo no viene para salvar a Israel. Recuerde lo que dijo Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiréis. No olviden ustedes que el anticristo es el mismísimo diablo encarnado en el anticristo. Y ¿quién dice que Satanás viene para traer paz? Dígame, ¿usted cree que Satanás viene para traer paz? ¿Usted cree que Satanás viene para dar vida, seguridad? No. Él vino para qué, dijo el Señor Jesucristo: para matar y destruir. Es por eso que el profeta Isaías dice que este pacto que Israel va a ser con la misma muerte. Porque triste, lamentable y catastróficamente es la parte negativa que tenemos de nuestro pueblo de Israel. Es la parte negativa. Porque hasta hoy en día nuestro pueblo de Israel no cree que Jesús es el Mesías. Israel sigue esperando al Mesías. Hay un grupo de judíos que son los de mayor influencia en el pueblo de Israel. Son los judíos ortodoxos. Estos judíos de negrito con colochitos se les conoce también como mesiánicos. La palabra mesiánico, como ciertos grupos que han aparecido en nuestra América, aquí en Guatemala, guatemaltecos, mexicanos, que se aburrieron de ser católicos, después se hicieron evangélicos, se aburrieron de ser evangélicos y ahora quieren ser judíos. Y se autonombran mesiánicos. No. La palabra mesiánico en Israel no quiere decir que creen en Jesús, en Yeshua. La palabra mesiánico en Israel quiere decir judíos que están esperando al Mesías. Están esperando al Mesías, no a Jesús, sino ¿a quién? Al anticristo. Para el vocablo cristiano, por supuesto, estamos hablando. Así que en este momento en Israel, en este momento crítico de Israel, cualquier judío que se levante con protagonismo es inmediatamente el escrutinio de todos los judíos. Así que no cabe duda que en estos momentos ese joven que usted está viendo ahí,
No cabe duda que está haciendo el escrutinio. Primero, por lo inteligente. Segundo, porque es un negociador de primera plana. Tercero, porque su mayor negocio lo tiene con los árabes. Cuarto, porque es el hijo del number one del mundo, del número uno del mundo. Así que si usted fuera judío, de los judíos, pero judío que no tiene Yeshua, usted fuera uno de ellos que estuviera con el escrutinio, observando a este joven, cuyo nombre en hebreo, su nombre es Yare. En hebreo quiere decir el que bajó de arriba. ¿Coincidencia? Solo Dios lo sabe. Esto fue ese día 7. Esa multitud de judíos, más de 200,000, miraban con admiración al joven Kushner, pero con admiración. Y en algunos momentos escuchaban consignas: Él es el hombre que estamos esperando. Y es que si Jesús está a la puerta, entonces todo se está acercando ya para el pacto. Y el pacto marca lo más profundo de la cercanía del rapto de la iglesia. Dice este pasaje: el rey hará de acuerdo a su voluntad. Él se exaltará a sí mismo contra todos los dioses y pronunciará blasfemias monstruosas contra el Elohim de los dioses. Es decir, este líder se presenta, el anciano rostro fiero, dándose profundo elogio: soy el hombre, yo soy el hombre, nadie como yo soy ninguno, no ha tenido nadie más, alguien más que tenga ese poder, esa autoridad. Él prosperará, es decir, va a tener éxito como lo está teniendo, hasta que el periodo de la ira se termine. Es decir, va rumbo hacia la gran tribulación. Entonces, solo el tiempo lo dirá. Porque lo que ha sido determinado se tiene que cumplir, dice Daniel. El pasado 9 de octubre, el presidente Donald Trump logró lo más grande que ningún presidente de Estados Unidos ha logrado hasta este momento. Logró detener, y gracias a Dios por eso. Porque siempre que se detenga una guerra es bendición. Porque las guerras traen dolor, llanto y lágrima. En ese pacto es un pacto del alto al fuego, no es el pacto todavía de la Biblia, que es el error que están cometiendo multitud de murales en las redes sociales. Todos lo están catalogando como el pacto. No, ese todavía no es. De hecho, él logra este pacto faltando poquís. Se están dando noticias de que ese pacto, el acuerdo, faltando solamente 2 días para los premios Nobel. Él estaba seguro que ese premio Nobel iba a ser para él. El anciano de rostro fiero es un hombre profundamente de éxito. Él tiene todo, es sumamente rico, millonario. Ha sido famoso desde que es niño. Ha obtenido lo que él le ha dado la gana. Fue el dueño de Miss Universo. Eso quiere decir que tuvo acceso a las mujeres más bellas del mundo. Él se ha dado todititito los lujos hasta llegar a ser el number one del mundo. Pero él lo ha dicho una y otra vez:
que él se quiere retirar con una cosa más y ya con eso para él sería el éxito de su vida. Y eso que él quiere es el Premio Nobel de la Paz. Por supuesto, dicen los expertos que él debió de haber ganado ese Premio Nobel. Pero todavía no es el momento profético. Yo dije y lo tengo en mi canal de YouTube, estoy hablando el Nobel de la Paz. Y estoy diciendo ahí, a quien más le conviene que le den el Premio Nobel de la Paz a nuestro presidente Donald Trump, es Israel. ¿Por qué a Israel le convenía que le dieran el pacto de paz? Porque al dárselo, ya el próximo año él no iba a estar ya con presión sobre Israel. Ya logró lo que él quería. Y dije, ahí lo digo, lo tengo allí, profético, porque lo hice 3 días antes que dieran el Premio Nobel en mi canal de YouTube. Y estoy diciendo, pero a quien le conviene que no le den el pacto de paz es a los árabes. Porque al no dárselo, entrará el 2026 y entrarán los árabes en una presión grandísima para que quieres el pacto, pero no el pacto de Gaza, sino el pacto unilateral. Ese sería el pacto. ¿Quieres el pacto? ¿Quieres ese pacto? Entonces, para que te den el Premio Nobel, porque ya de una vez va a entrar. Ahora sí, el próximo año de fijo lo va a tener. ¿Quieres ese Premio Nobel? Estamos listos a firmar el pacto, pero con una condición: que declares el Estado palestino, con Jerusalén como capital, con la mitad de Jerusalén como capital del pueblo judío. Para Israel eso va a ser duro, porque para Israel entregar gran parte de Jerusalén es como sacar los ojos de Sansón. Pero Israel va a estar entre la espada y la pared. El 9 de octubre el presidente firmó el acuerdo de paz para Gaza ante una veintena de líderes mundiales, en especial los líderes árabes y la Unión Europea. El mundo ha celebrado de que al menos la guerra se ha detenido. En dicha firma, los 2 protagonistas no estuvieron presentes, es decir, Israel y los terroristas de Hamas. Los expertos prevén que las negociaciones seguirán hacia el 2026 para buscar un pacto unilateral con todo el resto de los árabes. Impresionante. Ese evento, antes de entrar a esta otra imagen, eso, una veintena de líderes mundiales, entre ellos los impresionantes líderes árabes. Pero los 2 protagonistas, número 1 de este conflicto, no estuvieron presentes en ese pacto. Y aquí es donde entra para los expertos dicen, aquí hay un vacío. ¿Cómo es que se celebra con una veintena de líderes mundiales? Se celebra, pero los 2 protagonistas no están presentes. Es decir, dicen ellos que queda una fragilidad peligrosísima para los próximos meses o el próximo año que se necesita para provocar ese pacto. Pero una de las cosas que llaman la atención es una profecía que está también en Daniel. Daniel y también Zacarías dice que el rey del norte, después de tener decepción con la guerra con el otro rey del norte, ¿por qué decepción? Porque uno de los máximos logros que nuestro presidente quiere tener es detener la guerra entre Rusia e Irán. Y tuvo una reunión con bombos y platillos en Alaska, y él daba casi por seguro
que esa guerra iba a salir victorioso. Pero no sucedió así. En su lugar, el otro rey del norte, porque los dos tienen el título de rey del norte, porque los dos son de la nación del norte, el otro rey del norte, en su lugar de traer la paz, comenzó a borbandear sin misericordia a Irán, y la situación ha causado un desequilibrio. Ante esto dice Zacarías, entonces el rey del norte, el otro rey del norte, manda sus tropas al frente de las costas del Mediterráneo, frente a Gaza. ¿Estaremos frente a esa profecía? Esta es la imagen impresionante. Todos han hablado de eso. Si se logra la paz en el Medio Oriente, se logra la total paz de Gaza, los prominentes grandototototes de Qatar, Arabia Saudita y este joven serían los principales inversionistas para crear el sueño de los sueños, la ciudad más fantástica a la orilla del Mediterráneo, para unir dos continentes, Asia y África. Así es que en esta guerra de Gaza hay intereses de las potencias, no del pueblo. El pueblo es la víctima. Pero miremos estas profecías. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y aquí está la profecía. Plantará tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, es decir, entre Israel. Pero llegará a su fin. Si todo eso va en camino, es la gran tribulación. Aunque lo que coman de sus manjares lo quebrantarán, su ejército será destruido y muchos caerán. Aquí está hablando de esta profecía cruzada que a veces no entienden los de las redes sociales. Cruzada entre un rey del norte y el otro rey del norte. ¿Cuál es para este rey? ¿Cuál es para el otro rey? Aquí posiblemente está hablando del rey del norte de Rusia. Y en su corazón estos dos reyes, aquí están ya los dos reyes, tramarán hacer el mal. O sea, a pesar de que se reúnen, pero cada quien tiene su propia, sentados a la misma mesa, se mentirán el uno al otro. Pero no servirá de nada, porque el plazo aún no ha llegado. Los dos se sentaron en Alaska. Los dos reyes del norte. Los dos echaron mentira. Porque al final no se paró la guerra en Irán. Todo lo contrario, ahí está la situación caliente ahorita. ¿Estaremos viendo esa profecía? Eso solo Dios lo sabe. Si es así, la venida de Cristo está a las puertas. El mundo, incluyendo Guatemala, celebró con creces ese pacto, ese acuerdo de paz. Y el mundo en este momento está celebrando todavía, aunque todavía está frágil porque no se ha logrado la totalidad. Todo parece indicar que se va para el próximo año. Si para el próximo año se va, nos estamos acercando a la profecía del pacto de Daniel. Y como va a ver usted mañana en la tarde, el arrebatamiento de la iglesia está eminentemente a las puertas. Todo esto que estamos viendo ya nos acerca al rapto de la iglesia.
Pablo dice en esta palabra, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente bien del día del Señor, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y sigue diciendo Pablo, no lo puse ahí, dice, recuerden que ustedes no son hijos de la noche, sino que ustedes son hijos del día. Por lo tanto, estén atentos ante todo esto que esté pasando, para que no sean sorprendidos como los que están en la noche dormidos. Si ese es así, mis hermanos, no cabe duda que el arrebatamiento de la iglesia se nos está acercando. ¿Y sabe usted por qué el rapto de la iglesia está cerca? ¿Saben ustedes por qué está cerca? O más bien, una clave por la cual ustedes sospechan que está cerca. No solamente estos pasos de paz, sino la frialdad de la iglesia. La frialdad de la iglesia que estamos viendo a nivel global. Una frialdad, una indiferencia profunda, 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 profunda. A ver, díganme ustedes me van a ayudar a afirmar o desmentir. En la generación de Noé, toditititita la gente estaba preparada para recibir el diluvio. ¿Sí o no? ¿No estaban preparados? ¿Creían ellos 100% en el mensaje de Noé? ¿Cómo consideraban ellos a Noé? Loco. ¿Cómo está la iglesia en este momento? Toditito, pastor Nelson, díganme, aparte de su iglesia, que es uno de los pocos que hay, generalmente hablando de la iglesia, ¿cómo crees que está en esta iglesia? ¿Están todos esperando al Señor? No. ¿Y cómo le están llamando a los que están haciendo énfasis en la venida de Cristo? Fanáticos, locos. A ver, antes de entrar a lo demás, quiero que lean arriba, todos los que, no les puedo decir, no estoy en Estados Unidos, toditito, ustedes saben perfecto español. Vamos a ver, en voz alta, 1, 2, 3, lo de arriba. Aun cuando la visión tardare, porque siempre van a encontrar, hay tanto que hablan del fin del mundo desde que eran niños y nunca pasa nada. Dele gracias a Dios que no ha venido a lo que le digan. Cuando a alguien le aparezca así, digan, dale gracias a Dios que no ha venido, porque si hubiera venido tú te hubieras quedado. Así que nosotros digamos, aunque la visión tardare, la esperaremos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Si Él habló, se cumplirá. Lo que Él dijo, se cumplirá, porque Él es Dios. Él no es un adivino. Él es Dios. Están pasando cosas muy feas. En mi programa del mundo actual que acabo de hacer en este momento, este martes, puede irlo a ver, estoy hablando de una impresionante pero descomunal historia. Una mujer con un atuendo parecido al que andan ustedes, una de las jóvenes aquí que andaba tomando fotos, llega al aeropuerto de John F. Kennedy. Presenta un pasaporte. Cuando el oficial de migración ve ese pasaporte, ve que es un pasaporte sumamente sofistificado. Descubre que trae un microchip eminentemente sofistificado. El pasaporte tiene visa de 3 países.
China, Japón y Brasil. Le pregunta, ve el nombre del país del pasaporte y el nombre es Torenza. El oficial de migración dice, este país no existe. ¿Quién es usted, señora? La lleva a un centro de interrogación, le dice que espere allí mientras llama a más oficiales. Al dar la vuelta, la señora ha desaparecido y su pasaporte. La historia generó la semana pasada fantástica y descomunales historia en todititititititita nuestras redes sociales, o en las redes sociales, no mías, me refiero a las redes comunes y corrientes del mundo, incluyendo evangélica. Toditititito los murales, incluyendo murales que dicen canal de noticioso, canal de tal, y todo daban 100% seguro lo que se estaba mostrando. En uno de ellos mostraban, por supuesto, tan impresionante, que mostraban al presidente Nayib Bukele diciéndose que si eso era así, entonces él estaba preocupado hacia qué futuro viene para El Salvador. Meten palabras del presidente Donald Trump y al ver todo eso, automáticamente se daba que eso, wow, algo impresionante nunca antes visto. Torenza se investiga, dice que es un país al otro lado de la Antártida. Y todititititita la multitud o millones que vieron eso, se creyeron de corazón a corazón esa historia. Pero no es verdad, es falsa. Pero fue tan sostificada por inteligencia artificial. Allí lo tengo en mi programa, El Mundo Actual. Y allí estoy hablando, ¿por qué están dando este tipo de información así? Están preparando psicológicamente ya la humanidad para que crea a la mentira después del rapto. Y así como todititos se creyeron de corazón a corazón, porque utilizaron imágenes artificiales del presidente Bukele, del presidente Donald Trump, wow. ¿Cómo va a ser después del rapto? Por aquellos que están diciendo, mamá, si no me voy en el rapto, no te preocupes, yo en el rapto no me voy a dejar engañar. ¿Cómo lo vas a hacer? Si todos lo están preparando ya, entonces el Rey de Reyes, Señor de Señores, está sumamente a las puertas. O entrega tu corazón a Jesús ahora, o lo lamentarás. Por favor, te voy a pedir de corazón a corazón, no se me levante nadie. Vamos a dar un tiempo al Espíritu Santo, la parte más delicada de Dios. Y en eso nunca deben de meterse los evangélicos. Voy a pedir que inclinen su rostro, todos sin excepción. A excepción de los hermanos líderes, nadie más se va a parar, sino que va a inclinar su rostro para darle un minuto de respeto a aquel que te da la vida o que te la puede quitar esta misma noche. A ver, allí, joven, jovencita, señor, señora, solo inclina tu rostro por unos minutos. Y allí con tu rostro inclinado, pídele a Jesús que te dé un corazón sensible. Un corazón sensible para detectar el momento que estamos viviendo. Mientras están orando en silencio, la siguiente oración de perdón y salvación la van a repetir únicamente aquellos jóvenes, jovencitas, señor o señora que han venido invitados esta noche, esta tarde.
Si usted joven, usted señora, señor, no tiene paz en su corazón, entonces te pido que repitas conmigo en silencio esta oración, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repita conmigo. Todo aquel joven, jovencita, aunque su mamá, su papá sean evangélicos, pero tú sabes que no eres salvo, te voy a pedir, joven, jovencita, que repitas en silencio esta oración. A usted señora, si no eres salvo, por favor repite también esta oración. A ver, digan así, ahora, digan así. Señor Jesús, díganlo. En este momento, yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están repitiendo la oración, repitan en silencio esta palabra. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Ahora, mientras todos están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier joven, jovencita, señor o señora que en este momento acaba de pedir perdón. Para poder bendecir a los que acaban de repetir la oración y pidieron perdón, voy a pedir que todo joven, jovencita, señor o señora que repitió la oración, solo levánteme su manito derecha como señal mientras los demás están orando, como señal que repitió la oración. Solo los que repitieron la oración, nada más. Levántame tu manito derecha como señal, joven, jovencita, señor, señora, porque vamos a pedir al Espíritu Santo que te bendiga. Y si hay espíritu de muerte alrededor de tu casa, lo vamos a reprender también. Solo los que repitieron la oración, joven, jovencita, señor o señora, levántame tu manito derecha. Hazme una señal nada más con tu manito derecha, porque te voy a bendecir. Dios bendiga a los que han levantado su manito. Ahora voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie. Sí, toda la congregación. Por favor, pónganse de pie. Toda la congregación. Y en este momento quiero pedir a todos los que levantaron su manito derecha, solo los que levantaron su manito derecha, démenle salida de su banca y vengan aquí al altar, porque los quiero bendecir aquí en el altar. Quiero pedir al Espíritu Santo que me los bendiga aquí. A ver, de todo lado donde levantaron su manito, por favor, démenle salida. Tráiganmelos aquí porque los vamos a bendecir. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos los bendiga. Y si hay espíritu de muerte cerca de su familia o de usted, los vamos a reprender. Todos los que pidieron perdón, vengan al altar para ser bendecidos. Ahora voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido, Señor, una bendición especial por cada una de estas almas que han venido al altar. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Y por eso en este momento te pedimos que sea usted quien nos declare hijos suyos,
conforme a la promesa de San Juan 1:12. Eso significa, Señor, que usted los declare libres de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de sus vidas. Porque por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, ellos son salvos esta noche o esta tarde. Asimismo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que reprendas a todo espíritu maligno que se acerque a ellos, incluyendo espíritus de muerte. Se les prohíbe que se acerque a ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendecimos, Señor. Demos un aplauso de acción de gracias.